Página 17. El Antiguo Egipto, 3000 años de historia, por Barry Kemp, 2015. Capítulo 2. Un reino muy parecido a otros. Geografía y población. Las convenciones de la moderna condición de Estado han afectado sobremanera a la geografía y las relaciones de Egipto con los pueblos que antaño estuvieron fuera de sus fronteras. El Antiguo Egipto era en sentido figurado una isla. Sus habitantes eran los moradores del valle del Nilo desde Asuán hacia el norte y a través del ancho delta que continuaba el curso del Nilo hasta el mar Mediterráneo, una longitud total, en línea recta, de unos 850 kilómetros. Los desiertos que se extendían al este y al oeste se podían atravesar y estaban habitados por poblaciones dispersas. No obstante, la magnitud del contraste entre los desiertos y la llanura del Nilo, con su rica vegetación, vida animal y asentamientos humanos, creaba una inconfundible frontera de la que los egipcios eran muy conscientes. Ellos ocupaban la Tierra Negra, Kemet, en contraste con la Tierra Roja, Deret, que se extendía más allá hacia el infinito. Los desiertos al este y al oeste, incluyendo la península del Sinaí, tenían sus propias poblaciones, que llevaban un estilo de vida mayoritariamente nómada y eran considerados no egipcios. A pesar de que no eran muy numerosos en comparación con la población del Antiguo Egipto, se les veía como enemigos potenciales y como causantes de disturbios, salvajes como los animales del desierto. Representaban el caos. En cambio, el Egipto moderno, con sus fronteras trazadas en gran medida por las potencias europeas, sobre todo por Gran Bretaña, al desintegrarse el Imperio Otomano, abarca estos pueblos que antaño eran externos y sus inmensos territorios prácticamente vacíos. En el caso del Sinaí, la integración de su población en el Estado moderno de Egipto es todavía incompleta. Es tierra de rebeldes, el término preferido actualmente es el de terrorista, recordando cómo eran las cosas en el pasado antiguo. Una ruta terrestre que bordeaba la costa unía el delta del Nilo con Palestina y las tierras lejanas de Oriente Próximo, término de los historiadores antiguos para referirse a la vagamente definida región occidental de lo que hoy se denomina Oriente Medio. Aquí había sociedades que habían desarrollado agricultura, urbanismo, jerarquía política e instituciones basadas en la escritura antes de que lo hiciera Egipto. Al sur de Asuán, el Nilo podía remontarse a todos los efectos a lo largo de una distancia indefinida. Asuán era donde terminaba el Antiguo Egipto y empezaba Nubia. Islas de granito que rompen el flujo del Nilo, y forman la primera catarata, crean la sensación de una frontera geográfica. Sin embargo, las excavaciones de numerosos cementerios en Nubia y en el sur de Egipto realizadas por los arqueólogos revelan que los habitantes de ambas zonas tuvieron una cultura material muy similar durante el periodo que precedió a la transformación del Antiguo Egipto en Estado. También eran parecidos en el aspecto físico, por lo que se puede deducir a partir de los esqueletos. El hecho de que, al norte de Asuán, el proceso de formación de un Estado impulsara el surgimiento de la rica y compleja sociedad del Antiguo Egipto mientras que, al sur de Asuán, el mismo proceso provocase un lento avance entre una población aparentemente muy similar, es presumiblemente un reflejo del gran contraste en cuanto a recursos naturales entre ambas zonas. Al norte de Asuán los recursos aumentaban, al sur eran escasos. También, en algún momento, y quizá ya en aquella época temprana, las dos zonas quedaron divididas por la lengua. Evidentemente, los egipcios de época histórica veían que sus vecinos del sur eran distintos a ellos. La forma más obvia de expresar esta diferencia era el exagerado contraste en el color de la piel cuando se pintaban a sí mismos y a los nubios. Esta diferenciación todavía permanece.
La frontera sur del moderno Egipto, trazada en 1899 por los administradores británicos y ubicada prácticamente a 22 grados latitud norte, convirtió los aproximadamente 300 kilómetros del Valle del Nilo al sur de Asuán en parte de Egipto. Entonces los nubios pasaron a ser uno de los muchos pueblos del mundo a los que, a pesar de tener su propia lengua e identidad cultural, se les negó un estado propio por la imposición de fronteras políticas arbitrarias. Los límites del antiguo Egipto, una unidad natural que cubría solo una fracción de la franja de tierra del moderno Egipto, crearon una sociedad relativamente homogénea. La guerra civil podía perturbarla temporalmente, pero sus protagonistas al parecer compartían una cultura común cuyo elemento clave era la singularidad de la población que ocupaba la tierra negra que bordeaba el Nilo. En cambio, las tierras habitadas de Palestina, Siria y del otro lado del ancho valle del Tigris y el Éufrates, la tierra de Mesopotamia, a pesar de que también tenían mucho en común, incluido el uso de la lengua acadia como lengua franca, se enfrentaban regularmente a importantes cambios en los territorios bajo control político individual. La permanencia de naciones y reinos fue difícil de conseguir y sigue siendo así en la actualidad. El proceso de formación de un Estado en Irak, Siria y el antiguo territorio de Palestina todavía continúa, ilustrando lo violento que dicho proceso puede llegar a ser. Reyes hereditarios de Egipto. Egipto estaba gobernado por linajes de reyes hereditarios. Dentro de la egiptología existe la convención de llamar dinastía a los linajes o familias de la realeza. En el siglo III a.C., un sacerdote egipcio llamado Manetón escribió una historia de su país, en griego, para la que debió de consultar archivos conservados en las bibliotecas de los templos. El texto completo se ha perdido, pero estuvo disponible en la antigüedad durante muchos años. Otros estudiosos antiguos, al consultarla, escribieron simples resúmenes y algunos de ellos han sobrevivido. Estos conservan la lista de reyes de Manetón, subdividida en dinastías, cada una con un número secuencial hasta un total de 31, y una ciudad o lugar de origen. Dentro de cada dinastía se nombra a los reyes y se les adjudica la duración exacta de su reinado. A pesar de que los resúmenes conservados no coinciden del todo, se indica una cifra un poco por debajo de los 5.500 años. Termina con la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno en 332 a.C. Estas 31 dinastías estaban compuestas por reyes humanos. Manetón, siguiendo una tradición mucho más antigua conocida por una lista en un papiro fragmentado, el Canon Real de Turín, llamado así por el museo que la alberga, antepuso a su dinastía primera grupos de semidioses y, antes que ellos, una secuencia de 6 grandes dioses que habían gobernado durante miles de años cada uno. La implicación es clara. Los reyes egipcios mantenían un cargo de gobierno que se remontaba ininterrumpidamente a un tiempo anterior a la instauración de la autoridad humana, cuando los dioses desempeñaban esta función. No podía haber cadena de legitimación más poderosa. Manetón no es fácil de manejar en estado puro. Al escribir en griego y no en egipcio antiguo, muchos de sus nombres son difíciles de equiparar con los originales egipcios. No obstante, sus listas y parte de su grafía todavía configuran nuestra visión de la historia del antiguo Egipto. El constructor de la Gran Pirámide, por ejemplo, pertenece a la dinastía 4 de Manetón. A pesar de que la forma más aproximada a su nombre en jeroglíficos es Jufu, más completo Nun Jufu, en Manetón aparece como Sufis, aunque los escritores modernos a veces prefieren Keops, el nombre que le da el escritor viajero e historiador griego Heródoto, que debió de haberlo oído pronunciado por los egipcios del lugar. Sin embargo, Jufu es solo uno de los nombres formales originales del rey. Del conjunto completo de nombres que tenía la mayoría de los reyes,
dos estaban escritos en el interior de una orla oval, que recibe el nombre de cartucho. Ramsés, o Rameses, el gran rey constructor de la dinastía 19 y el segundo que lleva este nombre, por lo tanto, Ramsés II, está así identificado en su segundo cartucho. El nombre del primer cartucho era Usermaatresetepenre, que era el preferido para uso general, aunque sabemos que a veces la gente lo llamaba Sesi. El desciframiento de los jeroglíficos egipcios a comienzos del siglo XIX d.C. abrió de golpe una ingente masa de fuentes antiguas escritas a la traducción moderna. Estas proporcionan por sí mismas amplia información sobre la secuencia de los reyes y sobre muchas de sus acciones. Entre estas fuentes hay listas de reyes del tipo que debió de utilizar Manetón. Un minucioso estudio de este material permite elaborar una cronología independiente de Manetón, de manera que resulta posible, con diferentes niveles de exactitud, proporcionar fechas anteriores a Cristo para la mayoría de los reyes egipcios. El resultado general acorta la cronología de Manetón en más de 2000 años. Así pues, la dinastía primera se sitúa actualmente en torno a 3150 a.C. El desarrollo de la datación por radiocarbono a partir de la década de 1950 en adelante ha supuesto un apoyo independiente a esta cronología en términos generales, aunque la correlación no siempre se ajusta. El motivo de la dilatada cronología de Manetón es simple: durante algunos periodos reinó más de una familia real al mismo tiempo, pero esto no concordaba con el antiguo ideal, que aceptaba solo un rey después de otro. Para Manetón no había superposiciones y, por consiguiente, nos da una cronología incorrectamente dilatada. 3000 años de legitimidad. Manetón y las listas de reyes en las que se basó ofrecían un comienzo sencillo: las dinastías de reyes humanos eran continuadoras de un cargo que en un principio ostentaron los dioses. Antes de ellos solo existía la nada, véase el capítulo 7. La arqueología nos permite ver las cosas de otro modo. Nos proporciona, aunque con enormes brechas de continuidad, información acerca de la ocupación humana en el Valle del Nilo durante un periodo de tiempo más largo de lo que los egipcios podían haber imaginado. También podemos observar el momento en que empezaron a aparecer los reyes, no de la nada sino en un momento de transición a lo largo de muchas generaciones de una sociedad formada por muchos núcleos pequeños, pueblos agrícolas, a un estado gobernado por un único rey. El proceso había alcanzado un estadio, si bien avanzado, no completamente terminado, en torno a 3150 a.C., que marca el inicio convencional de la dinastía primera. En esta época se inventaron las tradiciones que configuraron el antiguo Egipto que hoy conocemos. Los súbditos a menudo utilizaban un lenguaje circunspecto para referirse a los reyes egipcios. Se estableció el hábito de emplear el término casa grande para denominar a cualquiera de ellos. Este sintagma egipcio ha pasado a las lenguas modernas, vía Antiguo Testamento, convertido en la palabra faraón. ¿Cómo llegaron los hombres mortales, o un linaje, a ostentar esta posición de autoridad? ¿Cuál era su fuente de legitimidad? Oficialmente, como ya hemos visto, eran los continuadores de un linaje directo de gobierno iniciado por los dioses. Para reforzar esta idea, todos los reyes afirmaban ser hijos de un dios, nacidos de la unión sexual entre un dios y la madre del rey. La manifestación del dios que en este aspecto tenía mayor peso era la del dios del sol, Ra. Más tarde, el dios de la ciudad de Tebas, Amón, adoptó un doble rol y se convirtió en el patrón principal y padre conceptual de reyes. Dentro de cada linaje familiar, o dinastía, la norma general de sucesión era hereditaria: el hijo mayor del rey era el que más probabilidad tenía de suceder a su padre. Las familias, especialmente las familias ricas y poderosas, intrigaban entre ellas sin reparos.
La naturaleza circunspecta de la mayoría de las fuentes del antiguo Egipto que hacen referencia a la familia real nos oculta esta circunstancia. Pero de vez en cuando surgen ejemplos de sucesión irregular y de complots para conseguirla. El reinado de la mujer faraón Hatshepsut, 1472-1457 a.c., miembro destacado de la dinastía 18, es un ejemplo de ello. Los documentos de procesos judiciales en los tribunales de personas implicadas en el asesinato de Ramsés III, 1185-1153 a.c. de la dinastía 20 constituyen otro ejemplo. Para que funcione, la legitimidad ha de parecer inflexible, pero, al mismo tiempo, ha de ser veladamente adaptable. Los egipcios tenían un buen conocimiento de las motivaciones y conductas humanas. No eran ingenuos. Cuando se producía una ruptura en la habitual línea sucesoria de la realeza, siempre había en la corte quienes podían dilatar el concepto de legitimidad y extenderlo al recién ascendido. Dos casos ilustran perfectamente cómo funcionaba. El primero surgió cuando el linaje de la familia real tebana que había proporcionado los reyes de la dinastía 18 terminó con la muerte del joven rey Tutankamón, 1343-1333 a.c. Su viuda, Anck-Senamón, probablemente su hermanastra, escribió al rey de los hititas, el principal enemigo de Egipto en aquella época. Tras rechazar la idea de casarse con alguien que no perteneciera a una familia real, pidió al rey hitita que le enviase a uno de sus hijos para que fuera su esposo. De este modo ella habría proporcionado el puente de legitimidad que, de haberse celebrado el matrimonio, habría convertido a un príncipe hitita en el siguiente rey de Egipto. Ya fuera por rabia por parte de los egipcios o por otras circunstancias que ignoramos, el príncipe hitita fue asesinado, provocando así que los hititas iniciasen una nueva guerra contra Egipto. En cuanto a Anck-Senamón, al parecer se convirtió en la esposa de un hombre llamado Ay, que probablemente era un tío suyo y que fue coronado rey, 1333-1328 a.c. El segundo ejemplo lo proporciona Alejandro Magno, rey de Macedonia, quien, tras derrotar al imperio persa, entró en Egipto como conquistador en 332 a.c. A continuación viajó hacia el oeste al oasis de Siwa. Allí, una estatua del dios egipcio Amón emitió un oráculo favorable. Lo que más se ajusta a nuestra comprensión de la práctica egipcia es que se construyó también un nuevo santuario para honrarlo como faraón en sustitución del viejo santuario en el centro del templo de Luxor, al que durante más de 1000 años habían acudido los reyes egipcios con ocasión de la ceremonia anual que renovaba su legitimidad. De este modo Alejandro se convirtió en el siguiente faraón. El modo alternativo. El gobierno hereditario respaldado por una ideología intrusa puede aportar estabilidad durante largos periodos, pero los linajes familiares no permanecen siempre ininterrumpidos. La amenaza brotaba de dos fuentes. Una era la invasión, que podía conducir a la imposición de una familia extranjera en el gobierno. Esta amenaza se convirtió en la principal causa de cambio de régimen en los últimos 1000 años de la historia de Egipto. La otra era la rivalidad por parte de otros individuos y familias ambiciosas en el interior de Egipto, que a veces iba acompañada de un cierto grado de desintegración de la práctica de tener un solo linaje real. La consiguiente debilidad en el corazón del gobierno reducía o eliminaba la capacidad de manejar los recursos para proyectos a gran escala. Así fue precisamente como terminó la era de las pirámides, el periodo denominado Reino Antiguo, que terminó con la dinastía 6, finalizando en torno a 2117 a.c. Los gobernadores provinciales, especialmente bien documentados en la zona sur del país,
habían desarrollado la autoconfianza y los recursos locales suficientes para tratar de alcanzar mayores cotas de independencia, compitiendo y finalmente combatiendo con los gobernadores vecinos mientras que, al mismo tiempo, manifestaban respeto por la realeza tradicional. Al final, los dirigentes de las dos familias más prominentes, que se atribuían a sí mismos la condición de reyes, se enzarzaron en una guerra civil, cuyo resultado fue la victoria, en torno a 2030 a.C. de la familia, que constituía la dinastía 11, originaria de la ciudad de Tebas. De este modo empezó el destacado papel ceremonial de Tebas y de su dios local, Amón. Los historiadores denominan primer periodo intermedio a esta época de división, entre la dinastía 6 y mediados de la dinastía 11. Representa un modo alternativo en el que la sociedad podía funcionar a través de una serie de centros semi-independientes, semejantes a ciudades-estado, en lugar de hacerlo bajo el control de una única familia real. El segundo de estos periodos intermedios, entre finales de la dinastía 13 y comienzos de la dinastía 18, 1650-1549 a.C., tuvo un elemento añadido, la ocupación de zonas del norte de Egipto por señores de la guerra procedentes de Palestina. Los egipcios los llamaron gobernantes extranjeros, utilizando un término que Manetón transcribió como Ixos. El poder político se fragmentó en numerosos centros locales, y muchos de sus gobernadores, tanto egipcios como palestinos, encontraron razones suficientes para autoproclamarse reyes y por consiguiente escribir sus nombres en cartuchos. Una ruptura similar se produjo en torno al año 1000 a.C., dando lugar al término moderno de tercer periodo intermedio. Un texto contemporáneo de finales de dicho periodo, alrededor de 730 a.C., escrito por un rey conquistador sudanés, Piangi, o Peye, que ya controlaba Tebas y el sur de Egipto, enumera a los gobernantes que encontró en la zona norte del valle y en el delta, otros 4 faraones, con sus nombres en cartuchos, y 5 gobernantes que no se autodenominaban reyes, 2 de ellos líderes tribales libios, 2 alcaldes y un príncipe. Esta forma alternativa de Estado, es decir una conglomeración de territorios semi-independientes, podía durar varias generaciones y por lo tanto tenía cierto grado de viabilidad. No obstante, había suficientes líderes que conservaban el ideal de un único reino unificado de Egipto como para garantizar que, mediante la violenta supresión de la división, finalmente quedara restablecido. Vemos en el antiguo Egipto una fórmula extraordinariamente poderosa para legitimar el poder. Parece que funcionaba igual de bien cuando los gobernantes eran extranjeros y ni tan siquiera vivían en el país. Los grandes reyes persas, que formaban la dinastía 27, Alejandro Magno y sus sucesores grecohablantes, los Ptolomeos, 7 de ellos casados con reinas llamadas Cleopatra, y el primer grupo de emperadores romanos, todos ellos se convirtieron en faraones. La guerra civil, cuando estallaba, era entre familias cuyos líderes querían aquel mismo premio. El modelo fracasó cuando la sociedad en su conjunto adoptó una serie de ideas radicalmente diferentes, el cristianismo, que hizo de estas viejas ideas algo no solo insignificante, sino repugnante. Página 32.